Adelante, profesor. Ok, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este encuentro anual, el del 2022, que corresponde digamos, al encuentro de investigación sobre innovación e investigación que organiza la Universidad Católica. Ahora nos toca presentar, como parte de esta serie de seminarios, al doctor Mario Tello. El doctor Mario Tello es un experto en desarrollo económico nacional y local. Es experto en temas de negociaciones comerciales, políticas sectoriales y comercio exterior. Ha desarrollado mucho el tema de desarrollo de clúster, que creo que ahí ha habido, digamos, es pionero en ese tipo de estudios. No solamente sobre clúster, sino también sobre temas de competitividad, cadenas globales de valor, que ahora están muy en boga. Ha utilizado mucho el tema, el instrumento de matriz de insumo-producto y los modelos computables de equilibrio general. También ha desarrollado temas sobre políticas de regulación, innovación y productividad. Mario es profesor e investigador de diversas universidades a nivel tanto nacional como el extranjero, donde destacan universidades de Estados Unidos, Reino Unido, Puerto Rico, Nicaragua y Bolivia. Además ha sido o es consultor internacional, asesor de gobierno y director de proyectos financiados por organismos internacionales tales como Banco Mundial, BID, USAID, Naciones Unidas, APEC, CEPAL, FAO y OIT. En fin, tenemos a un experto de talla mundial y nos va a disertar sobre el tema de la eficiencia técnica de las empresas manufactureras en el Perú, relacionado con la investigación y desarrollo tecnológicos de información y comunicación, y el impacto sobre el proceso de innovación y la productividad. Dicho esto, le doy la bienvenida a Mario, y bueno, tienes 40 minutos de tiempo para presentar tus ideas, y luego pasamos a una ronda de preguntas. Ok, gracias José por la magnífica introducción que has hecho y larga también. El tema esencial común, estos son dos trabajos. El primero ha sido ya publicado, el segundo es un documento de trabajo que está en revisión en otra revista. Ambos han sido derivados de proyectos financiados, el primero por el BID, con la colaboración del Ministerio de Economía y Finanzas, y el segundo ha sido desarrollado dentro del marco de los concursos que la Universidad Católica realiza. Pero el común denominador de estos dos trabajos es lo que a nadie le interesa, lo que nadie habla y que es lo esencial, no solamente para crecimiento, sino para desarrollo. Desarrollo que obviamente Perú, como muchos países de América Latina, estamos muy lejos de lograr tener las características de lo que es un país desarrollado. Si bien es cierto, el elemento común de ambos trabajos, con metodologías completamente diferentes, en estos tiempos que me han dado, no voy a abordar o a ahondar mucho sobre las metodologías porque es un poquito complicadas. Le voy a dar algún tipo de intuición y de frente me voy a ir a los resultados. Hay un trabajo muy antiguo del año 93, escrito por Lowell, en un libro sobre la productividad factorial total o total factorial, que teóricamente descompone ese elemento de la productividad, que es un concepto, digamos, muy antiguo de la función de producción y que lamentablemente no tiene una
una medición tangible, es básicamente intangible y va a depender de lo que realmente hacen los entes, porque pueden ser empresas, pueden ser instituciones, pueden ser regiones, pueden ser países. Descompone ese índice, esa productividad en 6 factores. Uno de ellos es el primero, el índice de eficiencia técnica. Y el segundo son los resultados de las inversiones que pueden tener las unidades, las entidades, empresas, regiones, etcétera, en investigación y desarrollo. Lo que se busca con estos gastos o inversión de desarrollo es producir innovación, y esta innovación que produzca resultados que se puedan comercializar, que produzca rentabilidad y que permita a las entidades, empresas e instituciones a crecer y desarrollarse. Entonces, estos son 2 componentes, y la forma como se aborda va a depender si lo hacemos a nivel macro o a nivel micro. El primer trabajo, el de índice de eficiencia, lo hago a nivel regional, con 10 sectores productivos, y el segundo lo hago a nivel empresarial para el sector manufacturero. El primero aborda el tema de la eficiencia, y el segundo del proceso de investigación y desarrollo. Adiciono tecnología e información, pero el central es investigación y desarrollo, y los resultados de la innovación y la incidencia que tiene todos estos procesos sobre la productividad. Siguiente diapositiva, Danixa, ¿tienes el control? Ya, listo. Cada uno de ellos tiene un índice que yo en realidad voy a saltar dependiendo de lo que estoy hablando, ¿no? Comenzamos con el primero, el índice de eficiencia técnica. Sí, la siguiente diapositiva. Ahí lo que trato de hablar es por qué la lógica de crecer, no desarrollar, de crecer por inversión, que es lo que todo el mundo dice, no, si no hay inversión no hay empleo, y todas las críticas que hay que el gobierno está poniendo bastantes trabas por su actuación, tanto el Congreso como el Ejecutivo, a las posibilidades que las empresas invierten. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento que se cree ahorita, y no solamente ahorita, acá en Perú, sino en muchos países, de que la inversión es lo que se necesita. Se necesita inversión, pero más fundamentalmente se necesitan incrementos de la productividad total factorial, que es mucho más complicado aumentarla y crecerla, porque necesita inversión, necesita una serie de condiciones que no necesariamente las empresas la están teniendo o la conocen. ¿Por qué inversión no genera crecimiento? O no, perdón, dicho, no genera desarrollo. Básicamente no se genera porque no se cubre estas otras dimensiones que tiene el desarrollo. La pobreza, mejora de distribución, servicios públicos. Uno puede crecer y tener falta de servicios públicos. Uno puede crecer y tener alta pobreza. Uno puede crecer y igual tener una muy desigual distribución de ingresos. Crecimiento no te genera desarrollo por todas estas otras cosas que suceden en nuestros países. El otro problema del tipo de crecimiento, y este segundo tiene que ver con la economía peruana, es que la inversión se concentra básicamente en aquellos sectores donde no hay mucha propensión a emplear o dar la oportunidad de forma formal a los trabajadores. El sector minero concentra gran parte de la inversión, el sector manufacturero y el sector financiero formal, y las propensiones son muy bajas, y eso genera el problema que tenemos de la informalidad. En algunos sectores, como minería, hay bastantes enfermedades negativas de la contaminación, conflictos sociales, y el problema en el sector minero es que muchos de estos recursos son no renovables. O sea, podemos crecer vía inversión, vía explotación,
pero tarde o temprano, cuando se agotan, ahí terminó y tenemos que tener otra forma de fuente de crecer. El otro problema que se tiene por los diferentes trabajos que existen en el Perú, incluyendo los míos, es que hay poco eslamonamientos hacia adelante y hacia atrás, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por lo tanto, todos estos son factores que producen todos los problemas de bajo desarrollo aun cuando las tasas pueden variar de crecimiento dependiendo de la inversión y dependiendo obviamente de los términos de intercambio. El gran problema de aumentar la productividad es que se necesitan varios factores que no necesariamente abundan en nuestras economías latinoamericanas y países de desarrollo. Sin embargo, cuando hice este trabajo, partió de la observación muy intuitiva, sobre todo en la parte de administración y la parte burocrática que tiene el gobierno en todas sus transacciones, de que se hacían muchas cosas con mucho mano de obra, muchos funcionarios en la parte administrativa, pero el producto era bajo o prácticamente no se hacía. Yo puedo nombrar muchos ejemplos que no lo voy a hacer por razones de tiempo, pero es lógico que si las personas no hacen eficientemente sus trabajos, el típico son gente que trabaja y está con sus celulares, que están conversando, que están haciendo cualquier cosa menos trabajando. Eso implica que la producción no va a ser la máxima que se puede obtener dada la capacidad instalada. Entonces, la diferencia en que tengas un menor producto por problemas de ineficiencia técnica es mucho más fácil de abordar, de resolver, no te genera muchos costos y aumenta terriblemente el producto, lo cual implica mayor rentabilidad y mayores posibilidades de inversión. Entonces, en el largo plazo, lo más probable es que la productividad pueda aumentar, dependiendo si las condiciones para que eso aumente se dan. En el corto plazo, hay mucho más posibilidades de aumentar la productividad vía tener grados de eficiencia mucho mayor. Entonces, en este trabajo lo que traté de ver es cuál es el nivel cuantitativo con una metodología clásica para el caso de las regiones y 10 sectores. Siguiente. Esta es la muestra, más o menos 116,000 empresas, 83 formales, 33,000 informales, en 25 regiones y 10 sectores, diferentes fuentes de datos que se usaron, se mezclaron en diferentes periodos. Y el método sí es el método estándar de funciones de producción estocástica. Hay varias alternativas que se pueden hacer, pero todos probablemente dan los mismos resultados. Siguiente. Y ese es el concepto básico. Esa es la función de producción en lo máximo que se pueda producir en un periodo de tiempo con B mayúscula chica es el conjunto de factores. Entonces, para una dotación, una empresa que tenga esos factores, capital, trabajo, lo que sea, su máximo es el valor de producción, BP0, pero por las ineficiencias produce más que BP0. Y el grado de ineficiencia es el BP0, lo que actualmente o efectivamente se produce sobre el máximo multiplicado por 100, y nosotros le ponemos eso como el índice tau. Esa función estocástica trata de medir ese tau en base a una estimación. Siguiente. Y esos son los resultados, ¿no? Acá hay varios supuestos que se tienen que hacer para las distribuciones. Hay cierto grado de comparación
No todos los números son comparables porque hay diferentes periodos, diferentes muestras, pero los valores son indicativos para cada casillero, para cada celda que se tiene ahí, de lo que está pasando en los sectores y en las regiones. Ese 37.94 que ven ahí es un promedio ponderado de todos esos números, solamente para que sea, digamos, un valor indicativo. Si eso fuera cierto, acuérdense, esta es una muestra, eso significa que nosotros solamente estamos produciendo para estas empresas, todos son a nivel de empresas, solamente el 37%, casi 38% de lo que máximo se puede producir. Y si esto fuera PBI, nosotros podríamos hasta un poquito más que duplicar el PBI sin cambiar nada, sin necesidad de inversión, sin necesidad de más trabajo, sin necesidad de mayores costos de infraestructura, de inversión, solamente tratar de que la gente o que los agentes sean eficientes. Otro ejemplo que les puedo dar, y eso es válido, muy válido para las empresas públicas, muchas veces que yo he ido antes del COVID a proyectos con, por ejemplo, con CITEC y otros sitios, resulta que había dos tipos de personales, los de planta y los de CAS o de orden de servicio. Y yo le preguntaba a las autoridades, ¿por qué tienen tanta gente para hacer lo que tenían que hacer? Y la respuesta es que usualmente los de planta no trabajaban y como se pedía informes, tenían que contratar el CAS o orden de servicio, que eran muy poquitos, y ellos lo producían los informes. Entonces teníamos, por ejemplo, del 100% en una oficina, el 70% estaba ahí y no producía absolutamente nada. Y en cambio los del CAS, 30% son los que producían el producto. Si uno saca en términos de producto, eso implicaba un índice de ineficiencia de 30%. ¿Por qué? Porque la otra gente, ¿qué estaría haciendo? Ese es el gran problema que tenemos, no solamente en el sector público, en el sector privado tenemos un montón de ejemplos sobre eso, donde también la burocracia abunda. Entonces, solamente identificando a nivel de las empresas, para no hablar solamente del sector público, es posible aumentar, pero tiene que haber una decisión de los empresarios a que sean eficientes. Y ese es el resultado de este primer trabajo. Concentrémonos, si es que no hay recursos para PDF, concentrémonos solamente en mejorar todos los procesos y todas las actividades productivas y administrativas que tienen las empresas. Y creo que ese es el final. A ver, la última diapositiva, Danixa. ¿Cuáles son los... reducir la burocracia, control de uso de medios electrónicos, ser puntual en los diferentes... La impuntualidad y la inasistencia reina en este país, desde el presidente de la República hasta los trabajadores formales, reducción de los tiempos de proceso y uso completo y eficiente. O sea, todas estas cosas se pueden verificar, se pueden decir y se pueden tratar de supervisar y tratar de que no se haga y en el corto plazo aumentar. Obviamente eso es decisión de los entes. Creo que ahí terminamos, ¿sí? Esta parte. Sí, vamos a la segunda. La siguiente. Este de acá es un poco más complejo y la contribución respecto a la literatura gigantesca, hay una literatura gigantesca sobre este tema. Para el caso de la economía peruana, es ver esta diferencia, los efectos de esta diferenciación de inversión, investigación y desarrollo interna y externa. Esto de acá es súper importante, muy importante para poder aumentar los procesos o los resultados de la innovación. La inversión
ID interna es lo que las empresas, el trabajo es a nivel de empresas del sector manufacturero, invierten para mejorar sus procesos, sus productos y su administración, que son las diferentes áreas en que pueden invertir. Pero la externa, lo que gana la empresa con la inversión externa, es decir, inversión hecha para tener apoyo de entes fuera de la empresa, otras empresas, entidades de investigación, consultores externos, es importante en la medida que estos agentes, estos factores tangibles y no tangibles de inversión mejoren el proceso de las empresas, de lo que hacen internamente. Usualmente en las universidades del extranjero existen talleres como los que están acá y usualmente los que invitan son todos profesores de otras universidades, de otros tipos de trabajo. Y esa transmisión externa de este capital humano de otras universidades le sirve a la universidad que invita a estos participantes a mejorar sus propios trabajos internos. Si bien es cierto, hay una diferencia abismal del porcentaje de estas inversiones, del total de inversión, a nivel entre países desarrollados y países de nosotros, el gran problema es que este trabajo no aborda lo que voy a decir, pero eso es en otro trabajo, demuestro que ese es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel prácticamente de todas las instituciones y a nivel empresario. La palabra es la desconfianza. La gente no confía en otras personas. El no confiar implica que solamente te vas a dedicar a tu empresa, porque tienes temor de que si tú compartes muchos de tus procesos para mejorarlos con gente externa, tienes la desconfianza de que algo va a hacer con tu empresa. Y por lo tanto, hay una diferencia abismal en términos de porcentaje, muy pequeña la inversión externa respecto al interno. El factor fundamental, por otros, no por este estudio, es que no nos confiamos entre peruanos. Los peruanos no nos confiamos. Y eso hace que este factor no sea alto y obviamente con todos los efectos que tiene sobre los productos de la innovación y la productividad. El modelo, la muestra, son 1.058 empresas del periodo 2009 al 2014, que corresponden a la encuesta del 2012 y 2015, y la metodología es una metodología del modelo CDM muy estándar, que tiene estas 5 ecuaciones. Las primeras 2 ecuaciones tienen que ver con las decisiones de invertir y la intensidad o el monto de la inversión. Tanto de IDI es para la inversión interna y lo mismo para la inversión externa. Es decir, la misma lógica externa e interna se aplica con estas 2 ecuaciones. Siguiente, esa es la primera etapa de todo. Después, esta segunda etapa es sobre Internet, que la voy a pasar porque quiero concentrarme en la inversión. Después veo las 6, 8, 9, 11, veo los efectos que tiene estas decisiones de invertir en la intensidad de ambos tipos de inversión sobre los resultados de la innovación, que es RI. La siguiente, en la cuarta etapa, y acá es donde veo los efectos de la productividad, de los resultados de la innovación. Haciendo todo eso, miren los resultados. Ahí están los resultados. No voy a leerlo porque es muy largo y tenemos un montón de variables que están metidas ahí. Siguiente hoja. Están las estimaciones interna, externa. Siguiente hoja. Las estimaciones del PROBI. Esta es la ecuación que no he enfatizado, que son
la importancia que tienen las tecnologías de comunicación. Siguiente. La siguiente. Estos son los resultados de la innovación. Siguiente. Siguiente, Danixon. Siguiente. El siguiente. Bueno, ahí falta, a ver, quiero retroceder porque me falta lo de la productividad. Sí, falta la ecuación de productividad que no le he puesto, pero les digo los resultados. Ya. Los resultados de todo eso, para no estar leyendo todos esos asteriscos y qué es lo que significa, son los siguientes. Ahora sí, presenta los resultados. 66% de la muestra decidieron invertir en la inversión interna y solamente el 7% la externa. Eso es lo que les decía, ¿no? La desconfianza hace que toda esta información externa no la capturen las empresas en el sector, por lo menos de esta muestra. En los Estados Unidos, ustedes van a ver, cada semana hay 3 o 4 seminarios y talleres con gente de afuera en todas las áreas que existen, en ingeniería, en medicina, en todo lo demás, porque este tipo de conocimientos importa mucho para el desarrollo de cada una de las instituciones. Los montos de inversión muy bajos con respecto a la inversión de capital por trabajo, es decir, las empresas, en lugar de invertir en lo que reproduce cambios de innovación, productos de innovación y aumentos de la productividad, que es lo que digo que necesitamos, no porque yo lo diga, porque todos los países desarrollados han crecido, desarrollados básicamente por PTF. Hay una frase muy famosa de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía del año 2000, que dice que el crecimiento, productividad de la PTF es todo en el largo plazo. O sea, básicamente, si uno hace los cálculos, los crecimientos de todas las economías en periodo de 20, 30, 50 años ha sido exactamente igual o muy similar al crecimiento de la PTF de esos países. En otros trabajos yo he calculado la de Perú y la verdad es decreciente. Hasta hay periodos de decrecimiento desde el año 50 hasta la fecha. La inversión obviamente externa es mucho mayor que la interna y ambos son menores que la inversión por capital. ¿Por qué? Porque se piensa y las empresas piensan que la única forma de crecer es vía inversión en capital. Los resultados no son muy claros respecto a los efectos que tienen estas inversiones externa e interna sobre los productos de innovación. La principal resultado que obtengo, no solamente este trabajo, yo he hecho como 6, 7 trabajos respecto a este tema, y todo con diferentes muestras, una de la encuesta económica anual y otra con estas empresas de la ENIM, de encuesta de innovación en el sector manufacturero. Y me sale en todos y en otros trabajos a nivel macro el mismo resultado. ¿Cuál es el resultado? Que las empresas en el Perú solamente dependen para crecer y aumentar la productividad por inversión en capital físico y humano. Prácticamente no utilizan o es muy poco el efecto de I+D y los efectos de los productos de innovación. Y creo que con eso terminamos. Danixa. Necesitamos, hay unos otros que tienen que ver con las fuerzas portadoras, pero el punto es que necesitamos difundir de alguna manera y tratar de enseñar a las empresas lo que significa procesos de innovación y productos de innovación. En las encuestas, si bien es cierto, en todas las encuestas que yo he analizado en este y otros trabajos,
Le preguntan a las empresas si ha innovado en productos, si ha innovado en procesos, si ha innovado en la comercialización. Y muchas dicen sí. Y cuando uno analiza los efectos, por ejemplo, sobre la productividad, resulta que no son significativas. ¿Eso qué significa? Que básicamente no creo que las empresas sepan distinguir lo que es un proceso de innovación. Un proceso de innovación no significa poner una publicidad mucho mejor, que los platos estén de otra forma distribuidos, que la organización de la firma sea de una manera o de otra. Estos cambios o cualquier cambio en lo que pasa en las empresas para que pueda ser, digamos, considerado producto de innovación es que tiene que aumentar el producto en la productividad. Si no la aumenta, simplemente eso no es lo que se necesita. Ok, terminamos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Mario. Excelente presentación. Ya hay preguntas en el chat. No sé si tú puedas ver tu chat. Hay preguntas. Sí, déjame ver un Solamente ratito. anotar como a manera de anécdota lo que habías mencionado respecto a tu primer trabajo relacionado a la medición de los índices de eficiencia. Sí, debo indicar de que tú tienes mucha razón. En el año 2009 yo fungí de director general de industria y me preguntaron acerca de hacer consultorías para medir los clústeres que existían en el Perú para así promoverlos. Y había una buena cantidad de dinero, ¿no? Para hacer algo así como 25 estudios. Y yo les indiqué, oigan, pero ¿para qué va a gastar ese dinero? Si acá tengo el libro de Mario, que cuesta 30 soles, y lo pueden realizar. Lo anoto porque tú mencionabas el hecho de que, de lo que has observado, sobre todo en tu labor de consultor, que realmente el drama del sector público es que 99% de los que trabajan básicamente no aportan nada y el resto básicamente busca, hacer los términos de referencia para que, digamos, los consultores lo hagan y muchas veces esos trabajos ni se consultan. O sea, realmente es un drama. Y anotar lo que tú mencionaste el año pasado en este mismo evento, en el sentido de que tú creo que te preguntaste acerca de que, bueno, esto parece obvio, pero lo que hay que hacer es demostrarlo, digamos, empíricamente. Y en ese sentido, el trabajo que has realizado es realmente notable porque has hecho el trabajo que cualquier economista debiera hacer, ¿no? Demostrar la relación de causalidad de manera empírica, ¿no? Bueno, de hecho, entonces yo paso a que respondas algunas de las preguntas que se te han planteado. Las ineficiencias, la primera pregunta, las ineficiencias pues no tienen nada que ver con el tamaño. O sea, es mucho más grave si las ineficiencias se ven en empresas grandes que en empresas pequeñas. O sea, las empresas pequeñas uno esperaría por el tamaño, el capital, la capacidad o la calidad de capital humano de los trabajadores que sea muy bajo. Lo grave, porque estos resultados lo que domina son de las empresas formales y de las grandes, las que producen mucho del PBI de los sectores productivos. Ahí está, digamos, en medio. Las empresas pequeñas también son ineficientes, pero cualquier grado de ineficiencia que tenga, no es lo mismo un 30% de una grande que tiene 1000 trabajadores de una pequeña que tiene con la justa 5. ¿De acuerdo? Entonces, el problema de las pequeñas y MIPE, que es la persona que me ha preguntado, no va por la ineficiencia.
las pequeñas tienen otro tipo de problemas mucho más importantes que las ineficiencias. Yo, estos números, también he hecho la parte informal, pero en realidad la que domina por la metodología es la parte formal. A mí me preocupan las formales, las que tienen plata para invertir, los organismos estatales, que son grandes, hay un montón de plata invertida en los organismos. Esos son los ineficientes. Esos son los que producen el 70% o más, el 80% del PBI. Sobre eso hay que atacar. Las MIPES es otro problema. Y las MIPES son un resultado justamente del problema del proceso de desarrollo que no genera empleo. Y como no genera empleo, cada uno se forma su propia empresa y se trabaja en el sector informal. Entonces, no te preocupes mucho por el informal, preocúpate mucho más, perdón, no te preocupes mucho por las pequeñas y preocúpate de cómo desarrollarlas, pero existen otros factores mucho más importantes que el grado de ineficiencia. La segunda pregunta. Ya, excelente, excelente. Esta es una pregunta muy interesante sobre los datos. Yo fui asesor del gobierno de Nicaragua en el año 94 al 97. Yo llegué en pleno cambio del nuevo gobierno de Ortega a Chamorro. Y había bastante plata de los organismos internacionales para que el modelo liberal que estaba implementando Chamorro funcionase. Después de 2 veces que yo ya no estuve ahí, otra vez ha vuelto Ortega con todos los problemas que ustedes tienen. Y cuando yo llegué, obviamente, uno de las skills que tengo es usar datos para hacer análisis sobre lo que estaba pasando en Nicaragua, tanto en el sector industrial como en el sector exportador. Y lo que primero que me dijeron todititos, los asesores, los directores, mira, no mire las estadísticas, no sirven porque las encuestas son malas. No te sirven de nada, así que por la pura vas a hacer eso. Y yo he trabajado con esas encuestas supuestamente malas y comparado con las supuestamente malas que mucha gente piensa que tiene a los que producen encuestas, sobre todo el INEI, o sea, esas eran malas, eran pésimas al lado del INEI. O sea, prácticamente las diferencias de calidad eran muy grandes, a pesar de que las de INEI todavía son consideradas, entre comillas, malas. Y yo de ahí deduje, por las experiencias de eso y después, que los datos, buenos o malos, te demuestren o que te digan qué es lo que son. Las metodologías te permiten discernir si el dato te sirve o no te sirve. Si te dice resultados con las metodologías técnicas, acá he empleado 2 metodologías totalmente diferentes, te dicen cosas que no tienen sentido, lo más probable es que, que parte de esos resultados sean debido a los problemas de calidad de la base de datos. Pero si los resultados de estas encuestas en Nicaragua y de las encuestas que he revisado del INEI y de muchas encuestas que hay cualquier cantidad de trabajos para Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, todos te dicen lo mismo sobre el mismo proceso, quiere decir que esa información tiene algún asidero. Entonces, no nos enfrentemos con la clásica no sirve, trabajemos las encuestas y que ellos nos digan qué sirve o no la manipulemos. O sea, yo tampoco estoy en contra de la manipulación, que por ser econometrista yo sé que se puede manipular. Pues la idea no es manipularla y que te digan lo que es. Y estos resultados que ustedes ven, vean todos los trabajos, todos salen el mismo resultados. Y son diferentes muestras, datos, periodos. Y no solamente del Perú, de otros. Ya sabemos, todo el mundo, los organismos internacionales saben que el gran problema que tiene el desarrollo de América Latina es PTF. Y el problema de PTF es innovación. Y ahora estoy agregando también es ineficiencia técnica.
Eso ya hay evidencias por todos lados. Entonces, no te preocupes por los datos, que los datos te digan si están bien o están mal. Voy a seguir con la siguiente pregunta. Bueno, el marketing, los datos de id y IVA no agarran marketing. No estoy seguro si hay esos datos para marketing. Se enfatiza mucho procesos, elaboración de nuevos productos. Ese es el que domina, ¿no? Entonces, marketing, no te podría decir mucho sobre marketing porque las encuestas no tienen o en todo caso sus inversiones no son muy relevantes. ¿Qué pueden estar haciendo? El problema de ineficiencia es universal en el Perú. O sea, no creo que exista un tipo de ineficiencia en manufactura y otro tipo de ineficiencia, digamos, de tamaño diferente en otros sectores. Obviamente, los procesos productivos también generan su propia ineficiencia. El proceso productivo de manufacturas es diferente del sector agrario y minería. Por ahí puede haber algunas diferencias entre lo que causa ineficiencia. Pero si ustedes ven lo que he puesto en la diapositiva, el uso de celulares, que tengas mucha gente, que la gente sea impuntual, todo eso está en casi en todas las actividades. Y eso te genera ineficiencia, muy aparte de las que es posible identificar ya desde el punto de vista del proceso productivo. A ver, ya, acá viene una pregunta sobre otro tema que también estoy trabajando. No, yo no lo llamaría irracionalidad. O sea, la pregunta, bueno, yo no estoy enunciando las preguntas, solamente estoy contestando. Acá la pregunta para aquellos, no estoy seguro si están mirando ellos todos los... En realidad, todos están mirando el chat, ¿ah? Ya, ok. Entonces, la pregunta de la ineficiencia, esta es una excelente pregunta, porque me lleva a este otro tema que estoy trabajando y ya tengo los resultados, de otro tema fabuloso los resultados, y tiene que ver con lo que ahorita está de moda afuera, que es la economía del comportamiento. Hay un field que se llama comportamiento, behavior and development. Y yo ya estoy convencido por todo lo que estoy haciendo y por este último trabajo, que estoy a medio camino, ya tengo un resultado para pobreza, me falta empleo, ingreso, que el comportamiento importa para el desarrollo de nuestras economías. El comportamiento importa para el diseño de políticas económicas. Si el comportamiento de los agentes ante las políticas no reaccionan como el libro texto te dicen que tiene que reaccionar, el resultado de la política va a ser inoperante. Pero no porque sean irracionales, sino porque tienen un diferente comportamiento. Les hablo un poco de este proyecto y ahí van a ver que no tenía nada de irracionalidad el comportamiento de las personas. Perú, en términos del COVID, es el peor país en el mundo en fallecidos. Y el peor país, o uno de los peores, en decrecimiento del PBI. 13-12%, y tiene 6,000 por habitantes en el mundo fallecidos. No hay nadie que se le parezca a Perú. O sea, las peores políticas que se han aplicado, los efectos del COVID, políticas, han sido de este país y de lo que ha pasado. Uno de las causas, por otros trabajos, mío también, pero también hay otros, es la bendita cuarentena. Se establecieron la cuarentena
por mucho tiempo y en parte ni siquiera diferenciada por regiones. A todo el mundo los encerraron. Si tenemos una realidad de 75% de informalidad, con ingresos mucho menores al salario mínimo, la mitad del salario, para no hablar de gente pobre nada más, si tú le dices a un informal que viva día a día para poder subsistir y a su familia, no te muevas, porque si te mueves te vas a enfermar, a ellos no les vas a importar, porque si ellos se quedan, se mueren su gente porque no comen, pues. No comen. ¿Y qué hicieron? Simplemente no obedecieron la cuarentena. Claro. Mira, hay presento en ese trabajo un montón de fotos donde los mercados estaban llenecitos y todos con una distancia cero y sin máscara todavía. Y con eso se preparó el COVID. Hubo un montón de muertos y ahí explico los efectos sobre el COVID, sobre la pobreza y otros factores. Ese comportamiento nadie puede decir que es irracional. Nadie puede decir que es irracional. No. Porque es una sobrevivencia y que tiene. Por lo tanto, mejor hablar de la diferencia del comportamiento que hablar del término irracionalidad. La racionalidad económica es teórica. ¿Por qué? Porque los economistas necesitamos sacar un resultado. Por lo tanto, necesitamos asumir un comportamiento. Asumimos y da un resultado, pero no quiere decir que ese sea el único comportamiento. Es más, hay otros trabajos que también dicen que la política afecta a los parámetros del modelo estructural y los parámetros implica comportamiento. Entonces, estamos en una área que tampoco la gente está trabajando, el comportamiento. Todo lo que está haciendo esta gente, simplemente este gobierno va a tener no efectos positivos porque la gente se comporta de otra forma que lo que el gobierno quiere hacer. Y sigo a la siguiente pregunta, si es que... A ver, dice, el knowledge y el know-how se localizan geográficamente. O sea, no hay nada en el conocimiento que tenga que ver necesariamente con los know-how, los conocimientos pueden generarse en cualquier área geográfica. Y eso es algo que tenemos que aprender los técnicos, ¿no? Muchas veces los técnicos agarramos políticas libro-texto sin ver el área donde va a ser implementada. Y a lo mejor si uno conociese el área, conociese el comportamiento, a lo mejor la política podría cambiar. Porque ellos tienen conocimiento por experiencia que el técnico con la política libro-texto no lo considera, no lo internaliza. Entonces, eso sí hay que tener en cuenta. No sé, 4 mensajes más. No, otra vez la pregunta de irracionalidad. Cada uno se comporta en función de su propio bienestar. Eso no quiere decir irracional. Irracional es que agarre yo una persona y mate. Estos comportamientos de gente que mata así un montón de gente y la forma como se explica es por problemas psicológicos que tiene la persona. Pero estamos en economía y la gente, digamos, se comporta diferente al libro texto, pero tiene una cierta racionalidad que había que entender, ¿no? Esta es otra excelente pregunta. Normas técnicas y poca calidad. Acabo de ganar un concurso del BID que justamente voy a analizar este tema. Todavía no recibo el contrato. De acá 6 meses, en enero, voy a tener la respuesta técnica utilizando una técnica diferente a estas dos, que yo estoy convencido que es muy potente y es justo esta área nueva que han ingresado toda esta gente de causalidad del premio Nobel el año pasado, Inves y otros más. Y estoy mezclando eso con otras técnicas que es, ¿cómo se llama? Machine Learning, que te permiten tener resultados más robustos sobre efectos de causa y efecto. Y eso lo estoy aplicando o lo voy a aplicar a este tema de calidad. Mi hipótesis es que no sirve para nada, pero esa es hipótesis, no te puedo decir
si eso tengo evidencia de eso, respecto a lo que estás preguntando. Y creo que ahí terminamos, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, muchas gracias, Mario. Excelente tu presentación. Muchas gracias a todos los participantes. Y desde ya, a ver si nos encontramos el próximo año. Muchas gracias a todos. Entonces, clausuramos el evento. Muchas Gracias, gracias. Pepe. Cuídate. Gracias. Chao. Chao, chao.